A ver, buenas tardes, señores. Soy la doctora Torres Tirado, médico asistente del Hospital de Policía, y vamos a empezar el día de hoy con la primera clase teórica que corresponde a enfermedad vascular cerebral. Sí se ven las diapositivas, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, pero... Ya, perfecto. Ok, entonces, la enfermedad vascular cerebral va a ser un conjunto de signos y síntomas clínicos que se caracterizan por el desarrollo de signos neurológicos focales que persisten por más de 24 horas y sin otra causa aparente que el origen vascular. Hay que también hacer referencia al término ictus, el cual se refiere a la enfermedad cerebrovascular aguda y engloba a un grupo de trastornos entre los cuales están incluidos la isquemia cerebral, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaranoidea también. El ictus cerebral no tiene un síntoma de alarma único y evidente, pero sí representa una urgencia extrema. Y bueno, vamos a sospechar un ictus en un paciente que tenga ciertas características o que tenga cierta clínica, como podemos ver acá. Debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo, dificultades de visión en uno o en ambos ojos, dificultad para hablar o comprender el lenguaje, vértigo o inestabilidad siempre que éste esté asociado con otro de los síntomas anteriores. Esto es de manera general, porque más adelante vamos a ir viendo qué clínica puedo tener de acuerdo a dónde esté localizada la lesión. Entonces, el ictus cerebral es el proceso médico que más estancias hospitalarias, invalidez y mortalidad causa, por lo que es importante trabajar en la prevención. Primero, la prevención primaria de los principales factores predisponentes o factores de riesgo, como son la hipertensión arterial, las dislipidemias, la diabetes, el tabaquismo. También es importante el diagnóstico y tratamiento urgente del ictus agudo, la prevención secundaria para evitar las recurrencias con el uso adecuado de anticoagulación, de antiagregantes plaquetarios y la rehabilitación de los pacientes que hayan quedado con alguna secuela. En cuanto a la epidemiología, bueno, acá podemos ver este cuadro que corresponde a un estudio realizado en Norteamérica, en Estados Unidos, donde nos muestra en color azul los pacientes del sexo masculino, en color rojo del sexo femenino y las edades, grupos etarios, ¿no? Vemos que dentro de los pacientes de 60 años en adelante predomina el sexo masculino. Se presenta mayormente en pacientes varones. Y en pacientes más jóvenes, como podemos ver acá dentro del grupo etario, tanto de 20 a 39 como de 40 a 59, vemos que hay cierta predisponencia por el sexo femenino, pero igualmente no es mucha no es un valor muy significativo esa diferencia. Por lo que por lo general se dice que es más frecuente en los pacientes de sexo masculino. ¿Qué factores de riesgo también están asociados a lo que es una enfermedad vascular cerebral? Se dividen entre aquellos que son no modificables y los que son modificables y por tanto prevenibles. Dentro de los factores de riesgo no modificables tenemos la edad avanzada. Vamos a ver que la incidencia de las enfermedades cerebrovasculares aumenta con la edad. Se presenta en 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres, y es que alrededor de los 85 años. Y se dice que a partir de los 55 años en adelante la incidencia del ictus también se va duplicando conforme aumenta cada década de vida. El sexo, vemos que es más frecuente en pacientes varones, sobre todo los de origen aterosclerótico. La raza, se dice que también hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, donde asociaron la patología ateromatosa de los grandes vasos en individuos de razas caucásicas. La geografía, la estación del año, el clima, factores genéticos. Se dice igualmente que hay una predisposición familiar a presentar un ictus cerebral, pero más que todo la razón de esto es de que hay un
una predisposición familiar, pero de los factores de riesgo principales para el ictus cerebral, como son la hipertensión arterial, la diabetes, las dislipidemias. También se encontró asociación entre los pacientes que sufrían ictus cerebrales que eran portadores de un alelo de la apoproteína E, el cual se decía que incrementaba el riesgo de enfermedad cerebrovascular isquémica y coronaria también. Y dentro de los factores de riesgo modificables, pues tenemos la hipertensión arterial, una presión arterial sistólica por encima de 160 milímetros de mercurio, es el principal factor predisponente, tanto de un ictus y también de la demencia vascular. Y si a esto pues le añadimos el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol, aumentan también las probabilidades de ictus. Entonces, la hipertensión arterial está presente en alrededor del 70% de las personas que han tenido un ictus. O sea, hay bastante asociación con esto. La diabetes mellitus, la diabetes incrementa el riesgo de ictus, predispone a ictus isquémicos por su influencia en el desarrollo de aterosclerosis. Y bueno, el pronóstico de un ictus es peor en los pacientes diabéticos que en los no diabéticos. El tabaquismo, se dice que el humo del tabaco daña el endotelio vascular, aumentando la agregabilidad plaquetaria, elevando el hematocrito y por ende la viscosidad sanguínea también aumenta. El alcohol y otras drogas, es un poquito controversial esto del alcohol porque si bien es cierto, un consumo regular y moderado de vino, más o menos de menos de 30 gramos al día, se dice que disminuye ligeramente la incidencia de infarto cerebral. Pero bueno, el abuso de alcohol sí está muy implicado en infartos por arritmias cardíacas o en la hemorragia subaranoidea. Dislipidemias, cifras de colesterol elevadas, LDL altos, HDL bajos, es un también factor comprobado de predisposición isquémica. Patologías cardíacas, ¿no? Fibrilación auricular, por ejemplo, y otras cardiopatías embolígenas, ya que la embolia de origen cardíaco es el responsable del 20% de los ictus isquémicos, y la mitad de ellos es por fibrilación auricular. También algunas valvulopatías, enfermedad del seno, insuficiencia cardíaca, foramen oval permeable, ataques isquémicos transitorios de ictus previos y la aterosclerosis carotidia asintomática. Esa es otra clasificación bueno, es prácticamente lo mismo, pero solamente para ver que dentro de los factores de riesgo que son modificables, hay algunos que están bien documentados y otros están menos documentados, es decir que la asociación podría existir, pero no está al 100% comprobada, ¿no? Dentro de ellos tenemos más que todo alteraciones de algunos hábitos alimenticios, ¿no? En el caso de obesidad, también síndromes metabólicos, consumo de drogas, alcoholismo, bien relacionado a lo que son estilos de vida también. Apnea obstructiva del sueño, anticonceptivos orales, ¿no? Por ejemplo, se dice que los anticonceptivos orales alteran los factores de la coagulación, por lo que no se recomendaría su uso en mujeres mayores de 35 años que tengan otros factores disponentes, ¿no? Como algún estado de hipercoagulabilidad, tabaquismo o migrañas con aura o incluso pacientes hipertensos. Migrañas también y estados de hipercoagulabilidad. Entonces vamos a ver algo de la anatomía. Se supone que esto ya lo han revisado cuando han llevado el curso de anatomía, pero vamos a verlo, ¿no? A grandes rasgos para recordar ciertas estructuras importantes. Vamos a ver, bueno, aquí en estas imágenes seguro algunas estructuras les parecen conocidas, ¿no? Acá hay algunos surcos y suturas. Como podemos ver acá, por ejemplo, el surco de Rolando, acá al centro. Por delante tenemos el surco precentral, por detrás el surco central, y estos delimitan pues también ciertas áreas. El área motora primaria, el área premotora, el área somatosensorial. Aquí tenemos en el lóbulo temporal, también vemos una cisura importante, que es la cisura de Silvio. Por debajo tenemos el área auditiva primaria, el área de Wernicke. Por encima está el área de Broca. Aquí en el lóbulo occipital
tenemos todo lo que es el área visual. ¿Ya? En la imagen del lado derecho es básicamente lo mismo, pero es un corte sagital donde nos permite observar ciertas estructuras, como por ejemplo el cuerpo calloso, el fornix, aquí vemos el plasma óptico también, ¿no? Pero básicamente las mismas estructuras que ya hemos mencionado. Y para recordar nada más, el lóbulo frontal se encarga de lo que es la actividad motora, conductas sociales, el lóbulo parietal de la sensibilidad táctil, el lóbulo temporal de la memoria, aprendizaje, audición, el lóbulo occipital de la visión. Entonces, la irrigación cerebral, bueno, aquí vemos una estructura muy conocida que es el polígono arterial de Willis. Y básicamente la irrigación cerebral depende de dos sistemas, el sistema carotidio y el sistema vértebro-basilar. El sistema carotidio es el que aporta el 80% de la irrigación cerebral. Los 2/3 anteriores de los hemisferios cerebrales básicamente son irrigados por este sistema. El sistema vértebro-basilar aporta el 20% de la irrigación cerebral. Irriga 1/3 de los hemisferios cerebrales, gran parte del tálamo, tronco encefálico y cerebelo. Entonces vamos a recordar más o menos cuál es la irrigación. Vamos a ver aquí esta arteria que está seccionada, que es la carótida interna. Esta carótida interna va a tener ciertas ramas, como podemos ver aquí. Una de ellas es la cerebral anterior, de cada lado. Ambas cerebrales anteriores están unidas por una arteria que se llama la arteria comunicante anterior. ¿Ya? Y también vemos aquí otra rama de la carótida interna, que es mucho más voluminosa, es la arteria cerebral media, ¿no? Es más grande que la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media, otra rama es la coroidea anterior, que es chiquitita, está por acá. Y ahora vamos hacia abajo. Vemos que tenemos las arterias vertebrales y ambas se unen y forman la arteria basilar, ¿no? Acá está la arteria basilar y de donde salen las arterias cerebrales posteriores. Ambos sistemas, tanto el carotidio como el vértebro basilar, están unidos por la arteria comunicante posterior, ¿no? Formando lo que es el polígono de Willis. La imagen del lado derecho, bueno, es igual, solamente para ver cómo está distribuido a nivel cerebral. Pero aquí lo importante es los territorios. Si vemos ahí en color rosado, rojo, es el territorio de la arteria cerebral anterior, ¿no? La cerebral anterior irriga lo que es la cara medial y superior de los lóbulos frontal y parietal. En color verde, como vemos, tenemos una mayor distribución, el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Irriga todo lo que es el lóbulo frontal lateral, parietal, occipital, corteza temporal, ¿no? Mucho más, abarca mucho más. Y el sistema vértebro-basilar, que básicamente irriga la superficie medial e inferior de los lóbulos temporal y occipital y continúan hasta parte de la superficie lateral de los mismos. Vemos en amarillo, está representado el territorio de la arteria coroidea anterior, que es una rama más pequeñita, que básicamente irriga lo que son ganglios basales, el hipocampo. Igualmente aquí, para ver los territorios vasculares, de acuerdo a los diferentes cortes que pueden haber, el corte coronal, el corte sagital, el corte transversal. Vemos en el corte transversal o axial que el territorio de la arteria cerebral media corresponde al color rosadito, ¿no? Y si, por ejemplo, lo vemos en un corte sagital, vemos que es mucho más chiquito. Entonces, de acuerdo al corte, también se pueden ver los diversos territorios que existen. Ya. Entonces, igualmente aquí vemos en color celeste el territorio de la arteria cerebral anterior, en color naranja
el de la arteria cerebral media, y en color verde de la arteria cerebral posterior. Hay que recordar que un mapa, un esquema, que es el homúnculo Enfield, que más o menos lo podemos ver aquí, ¿ya? Que es como un mapa de la corteza cerebral donde se muestra que cada órgano y sentido del cuerpo posee un lugar en el cerebro. De modo que si el cerebro recibe un estímulo en cierta parte de su corteza, pues se activará la parte del cuerpo a la cual pertenece esa parte del cerebro, ¿no? Aquí podemos ver la distribución. Tenemos pues lo que es la lengua, la cara, la mano, brazo, tronco, pierna, pie, incluso los genitales y la distribución, ¿no?, que tiene en el cerebro. Y aquí podemos darnos cuenta que básicamente el territorio de la arteria cerebral anterior irriga todo lo que tiene que ver con el miembro inferior, ¿no? Y el territorio de la arteria cerebral media tiene que ver con lo que es la cara y el miembro superior, ¿no? ¿Y eso para qué nos sirve? Porque si, por ejemplo, nos llega a la consulta un paciente que tiene pues un déficit motor, a predominio de miembro superior, o también tiene un compromiso de lo que es la cara, pues yo sospecho que tiene una enfermedad cerebrovascular, un ACV, entonces yo puedo pensar que corresponde esto al territorio de la arteria cerebral anterior, perdón, de la arteria cerebral media. Si es que hubiera un compromiso a predominio de lo que es miembro inferior, el territorio implicado sería el territorio de la arteria cerebral anterior. Entonces, la irrigación de los centros funcionales del córtex, vamos a ver que la corteza sensoriomotora está irrigada por la arteria cerebral anterior y sus ramas, lo que es el centro del lenguaje, como el área de Broca y de Wernicke, irrigado por la arteria cerebral media, y la corteza visual por la arteria cerebral posterior. Entonces ahora vamos a ver acerca de los síndromes neurovasculares, que vienen a ser agrupaciones clínicas características que permiten un adecuado diagnóstico topográfico de la lesión. De acuerdo a la clínica, yo puedo orientarme en dónde estaría localizada la lesión cerebral. Entonces vamos a ver. Primero tenemos el síndrome de la arteria carótida. La obstrucción de la arteria carótida primitiva es más a menudo asintomática. En cambio, la obstrucción de la arteria carótida interna sí es muy variable y oscila pues desde un paciente sin síntomas hasta un infarto cerebral masivo, como podemos ver aquí en esta imagen, y afecta a todo el territorio correspondiente, tanto la arteria cerebral media y anterior. Si recordamos en la imagen que les mostré previamente, esta es la carótida interna, y de la carótida interna salía la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Entonces, si hubiera una obstrucción de la carótida interna, va a estar comprometido ambos territorios, tanto de la cerebral media como la cerebral anterior. Pero hay aquí algo muy importante. Más a menudo va a haber una clínica que corresponde al territorio de la arteria cerebral media, porque el flujo de la cerebral anterior puede verse suplido por esta arteria comunicante que conecta ambas cerebrales anteriores, ¿no? Entonces, este cuadro clínico más habitual es el que corresponde a la afectación del territorio de la arteria cerebral media. Igual, ¿qué clínica puede presentarse? Es una hemiplegia con una hemihipoestesia contralateral, una afasia si es que se alterara el hemisferio dominante y una ceguera monocular transitoria o definitiva. En el síndrome de la arteria cerebral media, vamos a ver, eso solamente para ver que la arteria cerebral media, bueno, es la rama más voluminosa de la arteria carótida interna. Va a tener ramas tanto superficiales como ramas profundas.
Y las ramas superficiales básicamente van a irrigar lo que es la corteza cerebral del lóbulo frontal, la ínsula, lóbulo parietal y temporal. Y ramas profundas, lo que es cápsula, núcleo caudado, núcleo lenticular, ganglios basales. Entonces, la oclusión de la arteria cerebral media predominantemente es por una embolia. Entonces, hay varios tipos de oclusión. Vamos a ver que la arteria cerebral media, aquí la vemos, va a tener una rama superior, una rama inferior, y también pues acá hay unas ramas pequeñitas que son profundas. Y este vendría a ser el tronco común de la cerebral media. Si se ocluye el tronco común de la arteria cerebral media, puede producir pues una isquemia en la totalidad del territorio irrigado. Entonces, ¿qué cuadro clínico voy a tener? Una hemiplegia y una hemianestesia contralateral. También puede haber un defecto pues del campo visual, como es la hemianopsia homónima contralateral. Puede haber desviación conjugada de la cabeza y los ojos hacia el lado de la lesión. La nosognosia es una tensión somatosensitiva contralateral, ¿no? La nosognosia es que el paciente no tiene percepción del déficit funcional neurológico que tiene. Puede haber también pérdida de conciencia, que raramente ocurre como síntoma inicial, pero puede aparecer en los días siguientes si es que se desarrollara de repente un edema cerebral. En el caso de si se ocluyera la rama superior, la clínica que va a presentar mi paciente es un déficit sensitivo motor contralateral que predominantemente es facio-braquial. Y recordamos que la arteria cerebral media tenía que ver con todo lo que era la cara y el miembro superior. Entonces, el déficit va a ser a predominio facio-braquial, cara y brazo. Desviación conjugada de la mirada hacia el lado de la lesión y una fascia motora si es que la lesión está en el hemisferio pues, dominante. Hay una oclusión de la rama inferior. El paciente puede presentar igual un defecto del campo visual como una hemiocuadrantonopsia homónima superior contralateral, una afasia de Wernicke. Y si es que fuera extensa la isquemia, puede haber un estado confusional con agitación. Y eso es más frecuente en lesiones del lado derecho. Y si se ocluyeran las ramas profundas, puede obtener una hemiplegia contralateral. En lesiones más extensas, una hemianopsia homónima contralateral. O pueden haber también desórdenes del movimiento. Como vimos en la diapositiva previa, las ramas profundas irrigaban más que todo los ganglios basales, que son los que tienen que ver con los movimientos involuntarios en este caso. Y bueno, es una imagen resumen, ¿no? De acuerdo a qué estructura o qué lugar esté afectado o lesionado, qué clínica puedo tener, ¿no? Básicamente, como les mencioné, la apariencia o el déficit es brachiofacial, ¿ya? Brachiofacial, o sea, de la cara y del miembro superior. Igualmente puedo tener aquí afasias, tanto de Broca como de Wernicke. Y aquí hay algunos términos, también defectos de campo visual. Hay algunos términos como la anosognosia que les mencioné, la heminegligencia, alexia, agrafia, dependiendo de dónde esté localizada pues, la lesión. Si hay también alguna lesión de los ganglios basales, que originan también trastornos del movimiento, como hemicorea o hemivalismo. Algunas imágenes de tomografía. Aquí, por ejemplo, vemos que prácticamente afecta todo el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Un infarto masivo. Aquí solamente hay una afectación del territorio de la rama superficial, de la rama superior, y aquí de la rama superficial posterior. Lesiones un poco más pequeñas, ¿no? A diferencia de aquí la letra B, es una lesión, un infarto extenso. En el caso de los síndromes neurovasculares de la arteria cerebral anterior, vamos a ver, bueno, ya lo sabemos, es una rama de la carótida interna. Igualmente va a tener ramas tanto superficiales como profundas. Las ramas superficiales van a irrigar la cara medial del hemisferio cerebral. Las ramas profundas van a irrigar lo que es el brazo anterior de la cápsula interna,
parte anterior del caudado hiputamen. Como les mencioné, si la obstrucción de la arteria cerebral anterior muchas veces puede ser bien tolerada, si es que porque el flujo puede restablecerse a través de la arteria comunicante anterior, que es la que unía ambas cerebrales anteriores. Igualmente, un cuadro, un resumen básicamente de lo que es la clínica, dependiendo de dónde esté localizada la lesión. Igual lo que tienen que tener claro, más mucho de esos términos que están ahí, tener bien en claro que si hay una lesión del territorio de la arteria cerebral anterior, la clínica predominantemente va a ser en la pierna contralateral, ¿no? Puede haber una hipoestesia de la pierna o una paresia de la pierna contralateral. Como podemos ver aquí, ¿no? En el caso del síndrome neurovascular de la arteria cerebral posterior, es rama, ¿no?, de la arteria basilar e irriga todo lo que es el pedúnculo cerebral, mesencéfalo, hasta llegar a la cisura calcarina donde ahí termina. Igual, tiene muchas ramas. Esta tiene, por ejemplo, muchas más ramas. No es la idea que se las aprendan todas, ¿no? Solamente le he puesto en la diapositiva para pues, que tengan conocimiento. Hay arterias interpedunculares, paramedianas interpedunculares, tálamo perforantes y también, bueno, ramas superficiales. Igualmente, la lesión o la oclusión de la arteria cerebral posterior puede dar gran variedad de cuadros clínicos, dependiendo, pues, ¿no?, del lugar donde está localizada la lesión. No podemos tener incluso algunos síndromes que tienen un nombre propio, como el síndrome de Weber o el síndrome de Claude. En el síndrome de Weber, por ejemplo, podemos ver una lesión del tercer nervio craneal del mismo lado con una hemiplegia contralateral. En el síndrome de Claude, una lesión del tercer nervio craneal con una ataxia contralateral. Si la lesión está a nivel del hipocampo, puede tener una amnesia. Y aquí el corteza occipital es la que tiene que ver con lo que es la parte visual, la función visual. Pueden haber varias alteraciones si es que estuviera lesionada, ¿no? Con metamorfopsia, semianopsia, ceguera cortical incluso. En el caso de lesión a nivel de la arteria vertebral, puedo tener un síndrome de Wallenberg, caracterizado por un síndrome de Horner del mismo lado, una hipoalgesia termoalgésica, ataxia y nistagmus. Un síndrome vulvar medial, caracterizado por una hemiplegia contralateral, una parálisis de la lengua del mismo lado y parestesias contralateral. Y un síndrome cerebeloso, en el cual puede tener vértigo, nistagmus, ataxia, dismetría, diadococinesia, cefaleas occipitales también. Esto es un cuadro resumen, ¿no?, de la sintomatología o la clínica, dependiendo de dónde esté localizada la lesión a nivel cerebral, ¿no? Más o menos lo que hemos hablado está bien resumido, pueden revisar, pero es básicamente lo que hemos ido mencionando. Algunos datos generales. Vamos a ver que el cerebro es un órgano metabólicamente activo. Necesita y usa glucosa como su único sustrato para el metabolismo energético. El ATP es quien da la integridad neuronal de membrana. El cerebro requiere de oxígeno, más o menos en 500 mililitros por minuto, y de glucosa, más o menos en 75 a 100 miligramos por minuto. Representa el 2% del peso corporal y utiliza el 20% del gasto cardíaco en reposo. El uso de energía cerebral y el flujo sanguíneo dependen del grado de actividad neuronal. En cuanto a la fisiopatología del stroke, vamos a ver aquí. En primer lugar, se va a reducir el flujo sanguíneo de las células, sea por roturas, sea por taponamiento del vaso, lo que va a originar o va a suponer que lleguen menos nutrientes y menos oxígeno. Acá hay un gráfico en el que se puede ver mejor. Entonces hay una reducción en lo que es el aporte de oxígeno y el ATP.
El resultado de esto que es que haya un fallo en el metabolismo de la célula. Se detienen reacciones químicas que permiten a la célula desempeñar sus funciones vitales, transformando así los nutrientes y el oxígeno en su alimento. Entonces, se pierden las reservas de ATP. Y este ATP es el que estaba implicado, por ejemplo, ¿no?, en abrir y cerrar algunos canales iónicos en la membrana de la célula. Entonces hay un fallo de los gradientes iónicos. Como no hay suficiente ATP, los canales fallan y empiezan a salir y entrar de las células sin control alguno moléculas como el calcio y el sodio. Estos iones se acumulan en el interior de la célula cerebral y por ósmosis el agua empieza también a entrar a la célula. Dicha célula se hincha produciendo pues un edema, que es una acumulación de líquido que puede provocar la rotura de la célula y su muerte. A su vez, este calcio puede alterar el funcionamiento de las mitocondrias y también acabar produciendo radicales libres, que son especies reactivas de oxígeno. Esto supone la aparición de estrés oxidativo, es decir, que la célula se deteriora por la acción de estas moléculas, de los radicales libres. Entonces, por si fuera poco, el calcio también desestabiliza muchas proteínas, alterando la estabilidad del ADN de las células, produciendo y liberando ácidos grasos sin control. Estos ácidos grasos se descomponen, por decirlo así, y se transforman generando moléculas inflamatorias, ¿no?, que también acaban activando el sistema inmune, originando inflamación. El calcio también altera la liberación de neurotransmisores y además también se altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no?, que es la barrera que protege el cerebro de que lleguen moléculas dañinas para él. Entonces, en conclusión, se genera un caos en el cerebro, ¿no?, que por cualquiera pues de los motivos que les he mencionado, sea el estrés oxidativo, la inflamación, todo, llevan a la muerte cerebral por apoptosis. ¿Ya? Entonces también hay que recordar o hay que tener en cuenta algunas zonas del cerebro. Vamos a ver aquí la obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral hace que haya pues una isquemia más profunda en el centro del territorio vascular y menos pronunciada en la periferia, ¿no? Esa zona menos pronunciada, la zona de la periferia, se llama la penumbra isquémica. Es un tejido que está dañado, que está alterado el mecanismo de autorregulación, pero se mantienen pues ciertas funciones, ¿no? Como por ejemplo la transmisión sináptica o hay un contenido de ATP normal, disminuye la producción de glucosa. Es decir, o sea, sí está dañado, pero no es un daño irreversible. Aparecen sí síntomas neurológicos, pero esta zona de la periferia no está dañada de forma irreversible, ¿no? Por lo que esto puede recuperarse cuando mejoran las condiciones hemodinámicas y se restaura pues el flujo sanguíneo cerebral, que ya luego permite pues un aporte adecuado, un aporte normal de glucosa y oxígeno. Entonces puede recuperarse. Vemos que el flujo sanguíneo normal es de 50 a 55 mililitros por 100 gramos por minuto. La zona de penumbra isquémica, el flujo es de menos de 23 mililitros. Y ya cuando podríamos decir un daño irreversible, o en esta zona central, ¿no?, del infarto, el flujo pues es de 10 mililitros e incluso menos. Ahora, los mecanismos vasculares de daño cerebral. Vamos a ver que los mecanismos implicados, tenemos
a la trombosis, las embolias, causas hemodinámicas como la hipoperfusión o la oclusión venosa. La trombosis generalmente se debe a la aterosclerosis de los troncos supraórticos y de las grandes arterias intracraneales. La pared de la arteria está constituida pues por células endoteliales, la membrana basal, la media, la adventicia, como podemos ver aquí en esta imagen. El ateroma inicialmente es un crecimiento del endotelio y de macrófagos pues cargados de grasa, y más tarde ya todas las estructuras de la pared están implicadas, ¿no? Como podemos ver acá, aquí está la placa ateromatosa y el lumen o la luz arterial prácticamente pues está disminuida. La embolia es la oclusión de una arteria cerebral por material o partículas que han entrado en el sistema arterial o que se han formado en una porción más proximal de este, ¿no? Es decir, el coágulo viaja por el sistema vascular y se aloja en la arteria distal. Puede ser una embolia de origen cardíaco, ¿no? Que representa el 15 a 20% de todos los ictus isquémicos. El émbolo tiene predilección por detenerse en las bifurcaciones arteriales. También puede ser una embolia cerebral arteria-arteria, que es la más habitual. Es más frecuentemente el émbolo se localiza en una arteria intra o extracraneal más proximal. Y la embolia cerebral vena-arteria, que es la menos frecuente y procede por trombos en la circulación venosa, sobre todo de los miembros inferiores, que por un efecto de la pared interauricular pasan y alcanzan la circulación cerebral. También puede ser por una alteración hemodinámica, ¿no? Como una hipoperfusión o una hipovolemia. Hay un fallo de la bomba. Y pasamos a lo que es la clasificación. La clasificación, bueno, la isquemia cerebral viene a ser la consecuencia de la oclusión de un vaso, como bien lo hemos mencionado, y puede tener manifestaciones sea transitorias o sea permanentes, ¿no? Si fuera permanente implica un daño neuronal irreversible. Vemos ahí que los ictus isquémicos pueden dividirse, ¿no? Si es que tienen una etiología aterotrombótica, una enfermedad de pequeños vasos, que son los ictus lacunares, si son de etiología cardioembólica, pero también hay un grupo que tienen una etiología desconocida y representan el 40%. Son mucho más frecuentes los ictus isquémicos, se presentan entre un 85 a 90% de pacientes que tienen una enfermedad vascular cerebral. Dentro de los ictus hemorrágicos, que son de número menor, tenemos los ictus hemorrágicos, una hemorragia intraparenquimatosa, por cualquiera de las causas que podemos ver ahí en ese cuadro, sea hipertensiva, por una malformación, una angiopatía amiloide, o por algún otro motivo como el uso de anticoagulantes, ¿no? Por alguna neoplasia, también hemorragias subaranoideas, o hemorragia subdural o epidural, que son generalmente de etiología traumática. Entonces, una hemorragia intracerebral es la rotura de un vaso que da lugar a una colección hemática, sea en el parénquima cerebral o en el espacio subaranoideo. Aquí, bueno, algunos cuadros de estadísticas podemos ver de acuerdo al tipo de infarto cerebral, más frecuentemente tenemos a los infartos extensos, o los infartos que comprometen a territorios arteriales. En la tabla del lado derecho, si vemos la morbimortalidad de los ictus cerebrales, las hemorragias intracerebrales tienen una morbimortalidad no mayor. Primero los de naturaleza incierta, o sea, es decir, los que no tienen alguna causa establecida,
tienen una mortalidad mayor, ya que, bueno, si tengo o si sé la etiología de la enfermedad vascular cerebral, puedo ir y atacar esa causa, ¿no? Pero si desconozco el mecanismo por el cual se generó, es más difícil. Le sigue las hemorragias intracerebrales y luego las hemorragias subaranoideas. En el caso de los pacientes que superan la fase aguda de la enfermedad, se recuperan o quedan secuelas menores en un 50-60% de los pacientes y un 30-40% si nos dejan con secuelas, quedan con secuelas graves, como una hemiplegia, una afasia o algún problema cognitivo. Vamos a ver ahora los ACVs isquémicos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la isquemia cerebral? Pueden ser, bueno, como ya bien lo hemos mencionado, ataques isquémicos transitorios, en los cuales la clínica o los síntomas se recuperan en menos de 24 horas. Puede haber un infarto cerebral aterotrombótico, un infarto cerebral cardioembólico, infartos lacunares o infartos hemodinámicos. Aquí que la causa más frecuente de ictus isquémico es una arteriosclerosis de vasos extra e intracraneales, ¿no? La localización más frecuente es en la carótida interna, a predominio de la bifurcación o en el sifón carotídeo, que está en segundo lugar. La segunda causa más frecuente es la cardioembólica, afectándose con mayor frecuencia el territorio de la arteria cerebral media, en un 80% de los casos. En el diagnóstico, el tiempo va a ser esencial para el diagnóstico y tratamiento del ictus, ¿no? Entonces se debe diagnosticar, por un lado, que el paciente ha sufrido una isquemia aguda y por otro, se debe intentar hallar la causa para poder así administrar el tratamiento correctamente. Entonces se realizan estudios de neuroimagen que muestran el infarto cerebral, estudios vasculares, estudios cardiológicos para descartar alguna enfermedad cardioembólica y algunos análisis para valorar otras causas raras de ictus. La resonancia magnética es mucho más sensible que la tomografía para la mayoría de las lesiones cerebrales, con 13 excepciones: lesiones hemorrágicas agudas, depósitos de calcio y lesiones óseas. Es decir, que la resonancia, por ejemplo, para ver un infarto isquémico es mucho más sensible, pero no es el caso de una hemorragia, por ejemplo. Ahí en esos casos me sirve más una tomografía. Muchas veces cuando el paciente viene a la emergencia también no tenemos a la mano una resonancia magnética. Un examen de emergencia pues puede ser la tomografía, pero no, muchas veces no la resonancia. Entonces viene un paciente en el cual sospechamos de una enfermedad cerebrovascular, lo primero que se le pide es una tomografía, ¿no? Clínicamente me parece un infarto cerebral, hago una tomografía, descarto que no haya sangrado porque la tomografía es quien detecta si hubiera algún sangrado, entonces ahí igual ya puedo aplicar el tratamiento, ¿no? Entonces siempre se debe realizar, como les mencioné, la tomografía de urgencia para descartar pues un tumor o una hemorragia. El ictus isquémico puede no verse hasta 4 a 48 horas, aunque pueden verse algunas veces signos precoces, ¿no? Como borramiento de los surcos o la diferenciación entre sustancia blanca y gris, o se puede ver la arteria cerebral ya que está hiperdensa, pero no siempre, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no?, que si tú le tomas una tomografía cuando ha pasado pocas horas de evolución, en la tomografía pues muchas veces así tenga un ACV isquémico puede verse normal, ¿no? Incluso hasta a veces 24 o 48 horas después o entre las 24 y 48 horas tampoco, muchas veces no se ve nada, por lo que es más sensible una resonancia magnética en este caso. En la resonancia sí se ve el infarto desde el inicio, ¿no?
Por ejemplo, aquí en la letra A, todo lo que se ve más hiperintenso, lo que está más blanquito, eso es la zona pues infrarroja, ¿no? También hay otros estudios que pueden realizarse como una arteriografía para valorar estenosis carotidias, precirugía o para realizar el tratamiento endovascular de las estenosis y para el estudio también de hemorragias cerebrales, buscando de repente un aneurisma o alguna malformación vascular. Ecodoppler carotidio y transcraneal, igual útil para detectar estenosis en las arterias, vasoespasmo, flujos colaterales, estudios cardiológicos como el electrocardiograma, la ecocardiografía o un Holter de 24 horas, igualmente para valorar si existe alguna patología cardioembólica. ¿Cuál es el tratamiento? Algunos principios generales que se deben de tener en cuenta: no bajar la presión arterial, mantenerla elevada, evitar la fiebre, evitar sueros hiposmolares que pueden aumentar el edema cerebral, controlar la hiperglucemia en el caso vípera, medidas antiedema, sobre todo en el caso de infartos grandes, ¿no? Que tienen desviación de la línea media o desplazamiento de alguna de las estructuras, manejo de repente con mannitol, el control de la presión arterial, la temperatura, la glicemia, sobre todo en las primeras horas, debe ser estricto. Y bueno, no hay indicación de un tratamiento profiláctico de las crisis epilépticas. Muchas veces son infartos grandes en los que el paciente podría convulsionar, pero si es que no se presentaran las crisis epilépticas, no debo de administrar ningún tratamiento profiláctico. En el caso de haberlas, sí se puede dar la fenitoína endovenosa. Otro tratamiento es la trombolisis con el activador tisular del plasminógeno recombinante. Es un medicamento que se administra pues en una dosis de 0.9 miligramos por kilogramo, pero tiene ciertas indicaciones y también contraindicaciones, ¿no? Este medicamento puede administrarse en pacientes mayores de 18 años que tengan una buena situación basal, si es que hay una sospecha de infarto cerebral. Para esto es imprescindible haber descartado que haya algún sangrado cerebral o alguna lesión intracraneal a través de una tomografía y que tenga menos de 4 horas y media de evolución. Esas son las indicaciones. También hay contraindicaciones, como por ejemplo un número menor de plaquetas de 100.000, que tenga diálisis hemorrágicas o algún factor hematológico que contraindique la trombolisis, que haya riesgo tanto de sangrado intra o extracraneal. Esas son contraindicaciones absolutas, ¿no? Y también tenemos contraindicaciones relativas, entre las que se debería pues valorar el riesgo-beneficio de hacer o no la trombolisis. Cuanto al tratamiento endovascular del ictus, se realiza mediante el cateterismo, normalmente por vía inguinal, hasta la vascularización intracraneal, donde se utilizan pues unos stents especiales que capturan el trombo y se extraen posteriormente, no se dejan implantados. Las indicaciones es en pacientes mayores de 18 años, con ictus causados por una oclusión de gran vaso de menos de 6 horas desde el inicio de los síntomas, en los que no se conoce la hora de inicio de la sintomatología. La trombectomía también se realiza en combinación con la fibrinolisis o bien de forma primaria en pacientes con alguna contraindicación para la fibrinolisis. Luego, el tratamiento al superar ya la fase aguda, en el caso de un ictus aterotrombótico y lacunar, la mortalidad pues, del ictus aterotrombótico es del 20% más o menos. Dentro de la prevención primaria, control sobre los factores de riesgo. Dentro de la prevención secundaria, tenemos el uso de fármacos antiplaquetarios que son muy útiles en la prevención del ictus aterotrombótico y lacunar, ¿no? Ahí tenemos a la aspirina, por ejemplo, ¿no? Dosis de 100 a 300 miligramos por día, ¿no? En una dosis. También la anticoagulación para algunos casos especiales.
algún ictus en progresión o especialmente los de territorio vértebro-basilar. También tenemos la endarterectomía carotidia y la angioplastía carotidia. ¿No? La endarterectomía carotidia es la eliminación de la placa de la arteria carótida haciendo una incisión en el cuello. En cuanto al ictus cardioembólico, se debe realizar la anticoagulación en cardiopatías potencialmente embolígenas y profilaxis primaria en la fibrilación auricular que tenga factores de riesgo cardioembólico, profilaxis secundaria en todos los casos de etiología cardioembólica, si es que no hubiera alguna contraindicación. Y la antiagregación se da en el caso algún paciente tenga contraindicación para que sea anticoagulado, ¿no? Por ejemplo, pacientes con antecedentes de hemorragias graves o que estén en la fase aguda de un ictus extenso, porque un ictus isquémico extenso podría sangrar también. Pasamos a ver el ictus hemorrágico. Representan, como ya bien lo mencioné, entre el 15 al 20% de las enfermedades vasculares cerebrales, el 38% tiene sobrevida a un año, el 30% llega a ser independiente ya a los 3 meses de haber sufrido el infarto y más frecuentemente se realizan en los ganglios basales. Algunas características que lo van a diferenciar de los ictus isquémicos son que los signos y síntomas no se limitan a un único territorio vascular, suelen evolucionar en el transcurso de varios minutos, no son de instauración súbita, se acompañan de cefalea, náuseas, vómitos y la prueba diagnóstica de elección es la tomografía a la cabeza. Aquí, bueno, más o menos algunas etiologías probables, ¿no? En pacientes, por ejemplo, en pacientes adultos o jóvenes, ¿no? Vemos de que el sitio predominantemente afectado son los ganglios basales y generalmente por una etiología hipertensiva, ¿no? También vemos que está afectado lo que es cerebelo y vemos dentro de las etiologías, aparte a la cabeza, la hipertensiva, pero también podemos tener transformaciones vasculares, trombosis venosa, en el caso de pacientes añosos, asociarlo de repente con un tumor, ¿no? O una angiopatía amiloide. Si fuera un paciente adulto mayor no hipertenso, sobre todo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Inicio súbito, síntomas rápidamente progresivos. Tiene un déficit neurológico máximo al inicio. En el caso de una hemorragia intracraneal supratentorial, hay un déficit neurológico motor y sensitivo contralateral. Si es que fuera infratentorial, más que todo se comprometen los nervios craneales, hay dismetría, ataxia, nistagmos, crisis convulsivas en entre un 5 a 15% de los casos. Algunos síntomas que sugieren un aumento de la presión intracraneal, cefalea, náuseas, vómitos, y también signos meningios pueden haber en algunos casos. Las formas clínicas tenemos la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaranoidea. La hemorragia intraparenquimatosa es la extravasación de la sangre en el parénquima, es el subtipo el más frecuente si es que hablamos de hemorragias intracraneales no traumáticas. La causa principal es la hipertensión, aunque en el caso de hemorragias lobares más frecuentemente también está asociado a la rotura de pequeñas malformaciones, angiopatía amiloide y los tumores. Generalmente afecta a la quinta y sexta década de la vida y puede ser primaria en un 85% de los casos o secundaria a una angiopatía amiloide, por ejemplo. La hemorragia intracerebral de causa hipertensiva es la más frecuente. Lo caracteriza un comienzo brusco, de repente cuando está en actividad física, cefalea, vómitos, deterioro progresivo y rápido del nivel de conciencia. Existen también signos neurológicos
de acuerdo a la localización del sangrado. Y los signos oculares son especialmente importantes para localizar la lesión. Muchas veces la mirada está desviada hacia un lado especial, generalmente hacia el lado donde está la lesión. Aquí podemos ver, de acuerdo a la estructura que esté afectada, ¿no? Si está afectado, por ejemplo, el tálamo, voy a tener una hemiplegia con una hemipoestesia contralateral, que incluye también la cara, hay la desviación de los ojos, mirando a la punta de la nariz, ¿no? Si estaría afectado el cerebelo, hay una inestabilidad, una ataxia, la parte motora estaría conservada, puede encontrar nistagmus y deterioro tardío del de conciencia. ¿Qué pruebas me ayudan? La tomografía, como se los mencioné, pues a la cabeza, que detecta de modo inmediato todas las hemorragias. La sangre es hiperdensa. Hiperdensa me refiero a que se ve de color blanquito como lo que señala la flechita. Eso es un sangrado. La resonancia no suele ser necesaria, ¿no? A no ser de que haya alguna lesión que de repente haya sangrado como un tumor, por ejemplo, y sí necesite hacer una resonancia con contraste para verificar eso. El tratamiento, bueno, preventivo, más que todo manejo de la hipertensión arterial, controlar la presión arterial, la glicemia, la temperatura, usar mannitol si es que hay signos de hipertensión endocraniana. Los corticoides no son útiles en este caso, y el tratamiento quirúrgico está indicado en qué casos. En el caso que haya pacientes con hemorragias cerebelosas que presenten deterioro neurológico, que hay una compresión del tronco cerebral o hidrocefalia, o en el caso de pacientes con hemorragia de más de 30 milímetros de volumen, que están localizados a menos de 1 centímetro de la corteza cerebral y que haya deterioro neurológico. Y en caso de que haya pues una hemorragia o un sangrado profundo, no está recomendada la cirugía evacuadora. Presentarse una hemorragia por una malformación arteriovenosa se caracterizan por clínicamente presentar cefalea, crisis epilépticas, hemorragias generalmente intraparenquimatosas. El diagnóstico sí se hace con una resonancia magnética y una angiografía de elección. Y bueno, el tratamiento, en el caso de las malformaciones arteriovenosas sintomáticas accesibles, está indicada pues la cirugía, ¿no? Otras causas de hemorragia intracraneal puede ser un traumatismo cráneoencefálico, el uso de terapia anticoagulante, trombolitos, algún trastorno hematológico, tumores. Generalmente los metastásicos que suelen sangrar son los melanomas, coliocarcinomas, cáncer de pulmón, carcinoma de células renales y de tiroides. El uso de alguna droga como cocaína, anfetamina o un infarto cerebral, generalmente un infarto isquémico, generalmente grande, masivo, extenso, puede tener transformación hemorrágica, ¿no? Es decir, puede sangrar. Hemorragia subaranoidea, la causa más frecuente son los traumatismos, y si es que fuera espontánea, es decir, que tuviera un origen no traumático, puede ser por una rotura de aneurisma sacular. Otras causas pueden ser la rotura de una malformación o por extensión subaranoidea de una hemorragia intraparenquimatosa, un aneurisma micótico, que son émbolos secundarios a una endocarditis, o aneurismas fusiformes que están localizados a nivel de la arteria basilar principalmente, ¿no? Y que por compresión la clínica, y que pueden romperse, pero que son mucho más raros, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí, que en el 20% de pacientes pueden tener aneurismas múltiples. Y la localización de los aneurismas, como lo mencioné, está pues en la bifurcación de las grandes arterias del polígono de Willis, y por orden de frecuencia ahí hemos puesto los lugares pues más comunes. Uno es la unión de la comunicante anterior con la arteria cerebral anterior, la unión de la comunicante posterior con la carótida interna, la bifurcación de la arteria cerebral media o la porción más distal de la arteria basilar.
Aquí podemos ver, este es el polígono de Willis, aquí podemos ver pues una imagen del aneurisma cerebral que está justo en la arteria, en la comunicante anterior. Igual en las imágenes de tomografía se puede ver aquí, más hiperdenso, estaría en la arteria basilar. La clínica, antes de la ruptura, es una clínica por compresión de estructuras vecinas, ¿no? Síntomas premonitorios los llamamos, una cefalea, una parálisis progresiva del tercer nervio craneal, defectos de cambio visual. Tras la ruptura se produce la triada, como es una cefalea en trueno, es decir, que se presenta tras el esfuerzo, una rigidez de nuca, náuseas, vómitos y otras manifestaciones que pueden haber, una pérdida transitoria de la conciencia en un 50% de los pacientes, un déficit neurológico focal, en el fondo de ojo podemos encontrar edema de papila o hemorragias subideas, alteraciones también en el electro. Pruebas diagnósticas, la tomografía, puede hacerse una punción lumbar que demuestre la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo. Aquí si podemos ver, todo eso es sangrado, ¿no? Todo lo que está más blanquito, todo lo que es más hiperdenso. Y tras el diagnóstico de una hemorragia subaranoidea, debe hacerse una arteriografía que determine pues dónde está el aneurisma. El pronóstico, la mortalidad es alta generalmente se dice que de 40 a 50%, con un 10% en el primer día y hasta un 40% en el primer mes, hablando de mortalidad. El tratamiento del aneurisma es la terapia endovascular. En casos no susceptibles de embolización, se puede realizar la cirugía con un implante de un clip, ¿no? el clipaje de un aneurisma. Se realiza de urgencia en pacientes que no tengan focalidad neurológica, o puede también puede hacerse en 1 a 2 semanas, ¿no? En pacientes que están en coma o que tengan alguna focalidad o vasoespasmo asociado. También se hace un tratamiento, se maneja el dolor con analgésicos y puede darse algunos calcioantagonistas para evitar el vasoespasmo y que aumentan la perfusión cerebral mediante el aumento de la presión arterial. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Sí, dime, Ilan. En una parte de la exposición mencionaba de que era mejor mantener la presión alta y elevada, pero no más de 50. Pero una cosa, que no debe tener la presión alta era una de las situaciones que podían llegar a formar lo que era el ictus. No tendrían contradicción en este aspecto. Ya. Sí, lo que pasa es de que la presión arterial, cuando un paciente llega a la emergencia, generalmente, por ejemplo, un paciente hipertenso, que no estuvo tomando su medicación y que sus niveles de presión estaban altos y se infarta, no es bueno bajar la presión tan bruscamente. Debemos simplemente no darle antihipertensivos en ese momento, hacer los estudios, confirmar el infarto, dar tratamiento neuroprotector, aspirina, torvastatina, pero el manejo de la presión arterial debe no hacerse de emergencia, ¿no? Posteriormente, ya cuando pasa, digamos, por lo menos unas 48 horas, y la presión todavía continúa elevada, o en muchos casos también ya se estabiliza, ya el mismo cardiólogo también ya indica que se dé la medicación antihipertensiva. Si es que bajamos la presión muy bruscamente, el paciente incluso se puede infartar más.
¿Hay una otra pregunta? Listo, doctores. Entonces, nos quedamos ahí. Muchas gracias por su atención.